Hola amigos, veo que ya hay algunas personas conectadas, estoy probando el audio, así me pueden avisar si se escucha bien y en unos minutos ya arrancamos. Gracias.
Hola amigos, buenos días, buenas tardes, vamos a empezar. Creo que ya esperamos lo suficiente para que todos y todas se puedan conectar. Arranca este entrenamiento de 15% y superiores. La verdad es que es un entrenamiento, me voy a presentar obviamente brevemente para los que no me conocen, pero antes quería decir que es un entrenamiento que yo vengo escuchando y conectándome desde que empecé en el negocio, o quizás no existía cuando empecé, pero sí cuando ya era 15%, y me ha servido muchísimo, así que espero que te sirva como me ha servido a mí en el proceso también. Para empezar, agradecerle a Belén y a Javi, que son los platinos que están encargados de este mes de lo que son estos entrenamientos. Y para los que recién cerraron el 15 y se están conectando a este sistema, les cuento que nosotros tenemos armado un cronograma no solo de entrenamiento, sino de los temas que se tocan sábado a sábado. O sea, todos los sábados que vos te conectes vas a escuchar hablar de cosas distintas. O sea, no solo te vas a conectar con un orador distinto, sino que también vas a escuchar herramientas distintas, ¿sí? O sea, está súper armado y sistematizado. Para el que no lo sabía, me parecía que era importante compartírselos, ¿sí? Así que bueno, gracias a los chicos. Ahora sí, vamos a ir metiéndonos en tema, vamos a ir arrancando. A mí me gusta este espacio de los sábados porque se los denomina entrenamientos, ¿no? Y cuando uno entiende que se va a entrenar, entiende que no lo van a empoderar, sino que le van a dar herramientas, ¿no? Tenemos un montón de espacios en donde nos empoderan. Yo creo que el empoderamiento también es muy personal, o sea, si vos tenés visión y estás conectado a tu sueño, es muy difícil que no estés empoderado, ¿sí? Y si estás poniendo la acción suficiente, es muy difícil que no estés empoderado, así que me parece que eso pasa mucho también por el autoliderazgo. Y bueno, les hablo de estas cosas porque entiendo que si ya han cerrado el 15%, han pasado por ese quiebre tan importante del negocio, ¿no? Se edifica mucho la calificación del 15 porque yo creo que hasta incluso en puntos es la calificación que tenés que dar el salto más grande, ¿no? Del 12 al 15 ya es como, y así todo pasa en muchos negocios que nos quedamos mucho tiempo ahí en el 15 y que no podemos dar ese otro salto, ¿no? Entonces fíjense qué importante esta calificación. Les voy a contar que yo estuve varios meses corriendo el 15%. Lo cerré en noviembre de 2017 y después de haber cerrado el 15 no lo recalifiqué, se me cayó la organización al 9%. Y ustedes pueden decir, uy, Lu, qué garrón, no quiero que me pase lo mismo. Bueno, si te lo estoy contando es para que no te pase lo mismo. Yo me di cuenta que después de haber cerrado el 15% no estaba duplicada en algunas habilidades con la organización en ese momento. Así que fui a hablar con la línea de auspicio y dije, me parece que los chicos todavía no saben cerrar el mes. Yo era muy consciente de la importancia que implicaba cerrar el mes. Y bueno, y recuerdo que ahí Santiago Alfonsín, mi línea de auspicio, y Pablo Grey me dijeron, bueno, Lu, pero tenés que tener en cuenta que si vos soltás justamente ahora, la organización se va a caer. Y yo les dije, no tengo miedo en que se caiga, porque lo que yo quiero es construir algo a largo plazo. O sea, si algo entendí siempre en el negocio fue la importancia de crear un sistema de ingresos continuo. O sea, yo tenía esa idea, no tenía mentalidad empresarial, no tenía la idea de ser dueña de una empresa, nada de eso, pero sí quería construir lo que en aquel momento llamábamos activo financiero, que hoy por hoy lo llamamos un sistema de ingresos continuo. ¿Por qué? Porque a mí, más allá del dinero, lo que más me interesaba era el tiempo libre. Entonces, siempre tuve muy en mente esta cosa de crear sistema y de apalancarme. O sea, para mí, la creación del sistema y el apalancamiento son las dos cosas más importantes para que vos puedas dar el salto del 15 a la calificación que quieras construir. Que vos entiendas que todas las personas de tu organización van a ser independientes de vos. Que ellos van a poder desarrollar un montón de habilidades por fuera de necesitarte a vos. Y eso es crear un sistema. Y el primer gran sistema que tenemos en este negocio es el grupo de WhatsApp. Y yo soy una hincha del grupo de WhatsApp para los que quizás trabajan más diariamente conmigo, porque entiendo que es el primer sistema al cual uno pertenece. En general, cuando uno entra a un grupo de WhatsApp, pasa a ser parte de ese grupo que pertenece a la línea de auspicio, ¿no? En donde puede que no haya todavía muchos calificados, pero sí a la línea de auspicio calificada más cercana.
Y ahí uno empieza a crear ese sistema que tiene ciertas normas, que tiene ciertas reglas, que tiene energía, que funciona todo el día, que funciona aunque vos no estés, que vos podés ir a hacerte una clase de yoga o de entrenamiento físico y ese grupo va a seguir funcionando. O sea, fíjense qué importante el sistema. Entonces, ese es el primer sistema que nosotros creamos. Me estoy dando cuenta que arranqué y les dije que me iba a presentar y nunca me presenté. Pero bueno, si están conectados acá es porque ya leyeron la edificación, así que no hace falta que les cuente mucho más de la historia. O mejor dicho, las partes de la historia que les voy a compartir son las que entiendo que les van a servir para este momento de negocio, ¿sí? O sea, a partir del 15% a todo lo que quieran construir de ahora en más. Esas son las partes de la historia que vamos a charlar hoy. Entonces, volviendo al tema, digo, el grupo de WhatsApp, la importancia de ser parte, la importancia de sentirte parte de ese grupo, la importancia de participar y la importancia del entendimiento de que es el primer sistema que vos estás haciendo funcionar. Y a mí me gusta pensar la palabra sistema como si fueran engranajes, ¿no? Porque cuando uno visualiza la imagen de un engranaje es algo que está todo el tiempo funcionando, como si fuera una máquina, ese sistema, ¿sí? Que obviamente nosotros lo construimos con personas, por eso hablamos tanto de energía, por eso hablamos tanto de cuidar al nuevo empresario, ¿sí? Por eso hablamos tanto de construir en equipo, por supuesto, esos son todos valores que nosotros trabajamos dentro de este sistema, una vez más, que tiene que ver con todos los sistemas que vamos a ir construyendo. Ahora, muchas veces pasa que uno se va enamorando y se va apasionando tanto de este sistema que quiere cada vez hacer más, ¿no? Y es muy importante volverte consciente que cuanto menos hagas, más sistema vas a tener. Y también entiendo que esto no sucede en un 15%, ¿no? Sucede cuando uno empieza a aprender a cerrar líneas al 21%. Esto lo escuché de Nicolás Nogueira una vez y me quedó grabado. El negocio empieza cuando uno aprende a cerrar líneas al 21%. Y realmente dentro de mi experiencia les puedo decir que cada equipo que cerró el 21% o niveles superiores fue una experiencia distinta, fue algo totalmente nuevo. ¿Por qué? Porque justamente cada equipo está formado de personas y esas personas son distintas. Y es ahí donde empieza a jugar un poco tu flexibilidad como líder. Cómo te vas ayornando a que cada equipo va a tener habilidades distintas y esas habilidades son las que vos vas a potenciar para que crezcan más rápido, ¿no? Así que toqué muy como por arriba el tema de los nuevos empresarios y es algo que quería hablar hoy con ustedes también. Espero que sepan entender, estamos de entre casa, por eso me permitirán que me tome matecito. El cuidado hacia los nuevos empresarios. Muchas veces nosotros cerramos el 15% y creemos que ya al 9% o al 0% que recién ingresa lo puede ir mentoreando un 12 o un 9%, y ahí déjame decirte, amigo, que hasta que no cierres líneas al 21%, el que tiene que estar ahí sos vos. ¿Sí? Incluso una vez que cierres esas líneas también vas a tener que seguir trabajando vos, incluso dentro de ciertas estrategias que tu línea de auspicio te puede llegar a sugerir. El jueves tuvimos un desayuno con Jessy Soto y Jessy decía, uno no trabaja la duplicación de la misma manera en un equipo que ya tiene calificados que en un equipo que no. Por supuesto, uno va ahí también trabajando la flexibilidad, pero el trabajo con el nuevo va a ser el que va a generar que tu negocio, que tu sistema crezca de manera exponencial y que justamente vaya creando este sistema del cual íbamos hablando. ¿Por qué? Porque el nuevo empresario es el más importante y muchas veces es el que más contención necesita, el que más necesita una guía, el que más necesita que lo escuchen, ¿sí? ¿Por qué? Porque está entrando a un sistema totalmente nuevo y es ahí donde vos tenés que empezar a jugar tu papel de guía, de línea de auspicio, de mentor. Y acá sí les voy a contar una historia, les voy a contar cómo cerré mi 9%, pero no para que ustedes digan, bueno, Lu, yo ya cerré el 9, ya sé cómo se hace. No, para que tomen conciencia de la importancia de nuestro rol como guías de esa persona que está empezando, que todavía no entiende lo que está haciendo. Porque a veces, y esta es una de las partes más difíciles, uno entra al negocio, se capacita, se lee 4 o 5 libros, va a los eventos, y de repente cree que sabe. Y ese es un gran error, porque empieza a dar por sentado que todas las personas que van a entrar van a saber lo mismo que vos y van a aprender con el mismo ritmo que vos.
Ese es un gran error, porque entonces ahí empieza a haber fallas de comunicación, porque ahí es donde uno empieza a transmitir o a comunicar algo creyendo que el otro entiende cuando el otro todavía no vivió esa experiencia y por eso no entiende. Tenga la calificación que tenga. Pero yo ya se los dije, ¿no? No sé si les pasó, a mí me pasa mucho. Yo ya se los dije, ajá. Pero la comunicación consta de dos partes. Y si vos ya se lo dijiste 80 veces y el otro no entendió, es porque todavía hay que decírselo 81 veces más, ¿sí? Y hay que ver cómo uno está transmitiendo. Insisto esto respecto a las guías y a las contenciones con el nuevo empresario. Porque si yo en su momento y en los primeros meses de negocio no hubiese tenido una guía o una contención, quizás hoy no estaría construyendo el negocio como lo estoy construyendo. ¿Por qué? Porque yo entré con visión empresarial, no. Yo entré con visión de cumplir sueños grandes o de crear un imperio, no. Yo entré con el sueño y con el objetivo de irme del trabajo tradicional que tenía en ese momento que no me gustaba y entré con la idea de poder dedicarme a mi carrera. Nada más. Quería construir un sistema que me genere un básico. Un básico me refiero a un básico en ganancia, ¿no? Esa era la visión con la que yo entré. Ahora, si yo no hubiese tenido personas que me guiaron y que esas personas tenían otra visión muy distinta a la mía y que también me acompañaron en este proceso, que ustedes ya empezarán a entender que no es fácil, hoy yo no estaría acá. Por eso hablo de pensate a vos como nuevo empresario y pensá qué contención necesitaste. Y acá va otra anécdota. Muchas veces me encuentro con que hay personas que me dicen, no, pero yo les digo y entonces no me entienden, pero ya lo hicimos 20 veces, hicimos un taller, hicimos lo otro, Y vos, ¿te pusiste a pensar tus primeros meses de negocio en donde te tuvieron que contar la segunda charla 80 veces porque no entendías ni un número, ni el bono de desempeño, ni el bono diferencial? Y con esto, amigos, estoy hablando de mí, Digo, porque muchas veces uno se olvida cómo empezó y olvida la paciencia que le tuvo su upline o su línea de auspicio en esos primeros pasos, ¿sí? Yo les cuento brevemente que me hago el código un 14 de febrero de 2017. Tenía planificado un viaje para esos días, así que me hice el código y dije, no sé si les habrá pasado, no hago nada hasta el mes que viene. Ahí me empiezan a comentar que Santiago Alfonsín, que en ese momento era 15%, es mi línea de auspicio, actual Zafiro fundador. O sea, imagínense esto, les estoy dando una noticia casi de primicia, porque lo cerramos esta semana, el Zafiro fundador. Bueno, ese mes que Santiago Alfonsín era 15%, estaba corriendo el plata por primera vez. Y había algo, yo a Santi lo conocí dentro del negocio, no lo conocía antes, ¿sí? Así que él supo trabajar conmigo muy bien este valor de la confianza, porque si bien yo soy una persona que suele confiar, él también pudo desarrollar eso en mí. Y esto se los digo porque también es muy importante, que las personas que entren a su negocio confíen en ustedes, ¿sí? Porque ahí es donde esa confianza se va a fomentar y esas personas van a correr por ustedes también. Y no solo por un resultado, sino por la meta que se propongan. Y en ese momento Santi estaba corriendo el plata. Y yo estaba con la cabeza en el viaje que hacía un año venía planificando que iba a hacer. Me acuerdo que había liberado todas las tarjetas de crédito para poder gastar en el viaje, ¿no? Ser inteligencia financiera en ese momento, hace ya más de 3 años. Y entonces ahí Pablo Grey me dice, no, Lu, pero Santi está corriendo el plata, así que los puntos antes los tenés que hacer. Y yo dije, no era lo que quería. Para eso me hubiese hecho el código en marzo, era todo mucho más fácil. Sin embargo, entendí que era parte de un resultado más grande y antes de irme de viaje hice los puntos. Me acuerdo que me llevé el negocio del siglo XXI para leer y a la vuelta en marzo de 2017 ya volví con otra creencia. ¿Por qué? Porque había atravesado un miedo. Y no me quiero detener mucho más en esto, porque sé que no es lo importante ni lo que les quiero contar, pero llega el cierre del mes de marzo. Y esto es lo que sí quiero que ustedes puedan visualizar de la importancia de que ustedes sean guías, o que mejor dicho, nosotros seamos guías de información y de acompañamiento para esas personas nuevas, para esos nuevos empresarios. Yo en ese momento, como les contaba antes, no solo no entendía, sino que no tenía visión empresarial.
Me puse a contar planes, auspicié a una amiga, mi amiga hizo 150 puntos, yo ya había hecho mis 300. Llega el 31 de marzo, Lu tenía 450 puntos en el código. Me acuerdo que me fui a entrenar. O sea, 0 modo cierre. Y una vez se enoja, ¿no? Y dice, pero no está corriendo. Y no, ¿cómo va a estar corriendo si no tiene idea del modo cierre, ¿no? Entonces me acuerdo que ahí estaba también Pablo Grey en lo de Santiago Alfonsín, corriendo el plata. Me llaman y me dicen, Lu, ¿vas a cerrar tu 9? Y yo dije, no. Pero dije que no desde la inocencia, decir, no, yo ya hice mis puntos. Sole, que era mi frontal en ese momento, ya hizo sus puntos. ¿Por qué debería cerrar el 9 si el 9 son 600 puntos? O sea, por eso les decía, ni siquiera tenía la mentalidad de estiramiento, ¿no? Y ahí ellos se tomaron el trabajo de explicarme. Me explicaron que mi 9% cerraba el 12 de Pablo y el plata de Santiago. O sea, que ustedes imagínense lo importante que era ese 9 para toda la organización. Y cuando yo entendí eso, dije, lo hago ya. No dudé un segundo. Me senté en la computadora, hice los puntos, dije, después veo cómo los muevo. Y ahí se cerró tanto el 12 como el plata de Santi. Ahora, ¿por qué les cuento esta anécdota? Para que ustedes digan, uy, Lu, mirá qué poca visión que tenían. Bueno, eso sí, ni hablar. Pero para que veamos también el trabajo que hicieron los chicos conmigo. O sea, me fueron guiando y me fueron acompañando para que yo vaya tomando decisiones de valor de cosas que no solo no conocía, sino también que no entendía y que tenía una visión totalmente recortada. Entonces, eso es lo que vos tenés que empezar a desarrollar como habilidad para trabajar con tus equipos. Ese es el trabajo de acompañamiento que uno tiene que hacer con el nuevo empresario. Porque resulta que si uno se desapega y deja que quizás un 9 o un 12 trabaje con ese nuevo empresario, muy probablemente la visión que tenga ese nuevo empresario sea la de ese 9 o la de ese 12. Y si vos estás corriendo una meta más grande, ¿quién es la persona que más visión tiene? ¿Quién es la persona que está queriendo dar ese salto al plata? ¿Quién es la persona que está buscando una recalificación? Vos, yo, nosotros. O sea, entonces, entendamos que todo este proceso de 15 a plata, de plata a platino, de platino a esmeralda, tiene que ver con estos detalles. Porque una vez cree que cuando da el quiebre del 15% ya cambia el negocio, cambia el rol y entonces uno se pone como una cosa más administrativa incluso, ¿no? Porque ya entendió ciertos básicos. No. Ese es el peor error que puedes cometer. El negocio sigue siendo siempre el mismo, nada más que cada vez vas a tener más responsabilidad, porque van a haber más personas soñando en tu organización. Y seguramente si vos contás el plan les dirás o los invitarás a soñar. Y si los invitaste a soñar es porque claramente ellos confían en vos, o confían en ellos mismos o están confiando en un sistema. Entonces, hacete responsable porque esa responsabilidad es la que va a hacer que vos puedas crear una organización mucho más grande también. Y estoy hablando de quizás estas personas que están dando los primeros pasos de 15%. Entonces, amigos, qué importante para ir repasando algunos temas, el trabajo con el nuevo empresario. Qué importante la responsabilidad que asumamos como empresarios también. Y qué importante la escucha y la humildad. Y esto lo resalto porque tiene que ver con esta mini historia que quizás les conté, ¿no? ¿Y a qué me refiero con la escucha y con la humildad? La humildad es lo que más velocidad te va a dar en el negocio. Es lo que más velocidad te va a dar. Y ahí ni siquiera les voy a hablar de mí. Les voy a hablar de dos personas que son parte de mi organización y que yo creo que son las que entraron con mayor humildad al negocio y o casualidad son las que generaron resultados más rápido. Federico Autorio, plata en 4 meses, actualmente platino fundador. Julián Vilar, plata a partir del mes pasado, en 6 meses llegó a esa calificación. Son las dos personas que yo observé que entraron en más modo esponja que nadie. O por lo menos son aquellas personas que lo pudieron poner en palabras. Miren qué importante. Los dos, en su momento cuando ingresaron, vinieron y me dijeron, decime, Lu, todo lo que tengo que hacer. Y eso habla de mucha humildad.
Insisto, y la humildad da velocidad en este negocio. La humildad hace que vos puedas alcanzar resultados más grandes. Y a aquellos que nos costó más tiempo, no digo que no hayamos sido humildes, porque yo considero que si algo hice siempre fue escuchar a la línea de auspicio. Siempre escuchar, y no solo escuchar, sino también aplicar. Lo que digo es que quizás me llevó un tiempo entender el copiar y pegar. Y por eso te lo comparto, por eso te lo regalo. Porque vos podés ser de un lado, podés ser del otro lado, podés estar viviendo otro tipo de proceso, no importa. Lo importante es que te hagas consciente del proceso que estás viviendo. Lo importante es que empieces a entender todas esas cosas que quizás te dijeron que hagas y no hiciste. Y si te dijeron que hagas y no hiciste, a veces no solo tiene que ver con la humildad, sino que también tiene que ver con el entendimiento. Por eso les cito a los chicos, tanto a Juli como a Fede, 2 personas que han calificado en mi organización extremadamente rápido. ¿Por qué? Porque dijeron qué hay que hacer y nunca se detuvieron a cuestionar nada. Nunca se detuvieron a cuestionar nada. Y en mi rol, lo que les puedo contar, o dentro de lo que me ha pasado en mi experiencia, yo tampoco he cuestionado nada. Pero sí me ha costado mucho llevar a cabo, algunas cosas que tenía que hacer o que quería hacer, pero que no me animaba y que la línea de auspicio me marcaba. Y acá les voy a contar lo que es la experiencia ese mes que quiero cerrar el 15% y no lo cierro. Y los que alguna vez han escuchado mi historia habrán escuchado que yo dije y siempre conté, en octubre de 2018 yo quedo a 300 puntos del 15%. Y esto se los comparto porque es acá donde van a poder observar las habilidades que para mí son claves para cerrar esta calificación. Y ustedes quizás me pueden decir, che, Lu, sí, pero ya la cerramos. Genial. Pero si lo cerraste, quizás todavía no seas consciente de las habilidades que desarrollaste para cerrarlo. Y es muy importante que te hagas consciente de las habilidades porque es lo que vos vas a enseñar. Por eso siempre decimos que este negocio es elevar el nivel de conciencia. Porque si vos podés hacerte consciente de esas cosas que te llevaron a cerrar cada uno de los niveles, vas a poder enseñar desde ese lugar. Y si podés enseñar desde ese lugar, te estás duplicando. Si te estás duplicando, estás creando un sistema de ingresos continuo. Y esa de alguna manera es la meta para todos, ¿no? Entonces yo recuerdo perfectamente que Santi me decía, amiga, sos muy buena. Ahí ya nos habíamos hecho amigos. Ustedes entenderán este chiste, ¿no? Me decía, sos muy buena. Tenés que aprender a decir las cosas. Porque yo tenía mucho miedo en ese momento de liderar, literalmente. A mí me daba miedo liderar. Y el liderazgo es decir lo que el otro necesita escuchar y no lo que quiere escuchar. En eso estamos de acuerdo, lo hemos leído en todos los libros de liderazgo. Pero yo venía con creencias antiguas mías que me decían que bueno, que quizás yo no sabía decir bien las cosas o que el otro se podía llegar a ofender si yo le decía algo que no le gustaba. Y me acuerdo que en ese mes de octubre, que me había puesto la meta del 15, yo inconscientemente supe todo el mes lo que le tenía que decir a uno de mis equipos. Pero no tenía el valor o la valentía de enfrentarme a decírselos. Y oh casualidad, faltaron 300 puntos al cierre, ya siendo las 11 menos 10. Y siempre digo que no faltaron 300 puntos de facturación, faltaron 300 puntos de liderazgo. Y no faltaron 300 puntos de liderazgo del equipo, faltaron 300 puntos de liderazgo mío. Porque ahí es donde uno tiene que aprender a hacerse responsable de su resultado. ¿Y el 15% en ese momento de quién era? ¿Del equipo? Sí, claro. Pero la que estaba corriendo el 15% ahí era yo. Entonces la responsable de que hayan faltado 300 puntos ahí fui yo. Para mí ese mes fue un quiebre total en el negocio porque entendí muchas cosas y a pesar de que me dolía quizás hacerme cargo de eso, dije yo a partir de hoy me hago responsable y a partir de hoy voy a seguir escuchando a mi línea de auspicio, pero voy a aplicar mucho más rápido lo que mi línea de auspicio me sugiere. Y con mucho miedo fui a hablar con mis equipos y, oh casualidad, al mes siguiente se cerró el 15%. O sea, ¿qué quiero decir con esto, amigos? Muchas veces la responsabilidad, o mejor dicho, buscamos que la responsabilidad esté en otro lugar. Entonces, ponemos de responsable de nuestro resultado a la línea de auspicio, ponemos de responsable de nuestro resultado al equipo, ponemos de responsable de nuestro resultado a los crossline.
Los únicos responsables de nuestros resultados somos nosotros mismos. Estás viviendo un camino de pulirte hacia diamante y nadie dijo que eso sea fácil, porque te vas a encontrar, que es lo más interesante, con vos mismo. El otro día lo escuchábamos a Mariano Llanos decir, claro, Amway te regala tiempo y plata para que tengas tiempo para encontrarte con vos mismo. Y eso muchas veces no es lo más grato que nos pueda pasar, ¿no? Porque muchas veces tenemos corazas armadas respecto a lo que creemos que nosotros somos. Y cuando tenemos tiempo y dinero, como decía Marian Llanos, claro, empezamos a conocernos mucho más profundamente, porque ya no estamos corriendo detrás de esas 2 zanahorias que son tan importantes en la sociedad en general, ¿no? Por eso digo que quizás a mí fue la calificación el 15% que más me costó y la que más me dolió, pero fue en la que más aprendí. En la que más aprendí que la dueña de este negocio era yo, que los números del negocio los iba a tener que llevar yo porque si no iba a ser muy difícil, que la comunicación efectiva dependía de mí, que el resultado dependía de mí. Y a partir de ese grado de conciencia todo se volvió mucho más simple. Porque cuando uno empieza a entender las cosas y las puede llevar a la acción, las internaliza. Justo ayer escuchaba un audio de Londonio que se llama, lo tengo anotado, Los 10 valores para el éxito, se los recomiendo. Y Londonio dice en el audio, habla de los valores para el éxito, ¿no? Que un valor para el éxito es la disciplina, la perseverancia, etc. Pero algo muy interesante que decía, él dice que el liderazgo, incluso lo tengo anotado, porque dije esto se los voy a compartir a los chicos. Acá está, claro, dice que el valor está definido por las acciones y no por la palabra. O sea, fíjense esto. Los valores como la disciplina o la perseverancia los definimos a través de la acción que ponemos, no porque nosotros decimos yo soy disciplinada. Y solo con decirlo, vos te estás determinando a que sí, sos una persona disciplinada, ok. ¿Y cómo mostrás ese valor en la acción? ¿Cuánta acción estás poniendo para demostrarte a vos misma que sos disciplinada? O sea, claro, acá tomé nota, yo suelo tomar nota de los audios y por eso lo tengo a mano porque me pareció maravilloso. Decía, claro, el valor es definido por la acción, no por la palabra, perdón. Lo que define al valor es si realmente lo aplico o no. Por eso hago un stop, para que lo piensen. Lo que define al valor es si realmente lo aplico o no. ¿Y qué quiere decir Londonio, el orador de nuestra próxima maratón en julio? Va a estar tremendo, tuve el honor de escucharlo a Londonio más de una vez. Personalmente, Diamante de Colombia viene con su mujer, así que viene, digo yo, porque viene a la casa de cada uno de nosotros, ¿no? Pero bueno, no me quiero ir de tema. La acción, y Mario Rodríguez Padres dice algo muy parecido respecto a esto, y él dice que, claro, el cambio de comportamiento es el que demuestra que realmente hubo aprendizaje. Y esto es un principio básico de la duplicación. Y Londonio lo aplica a los valores de éxito. Entonces Londonio lo que dice es, ok, si vos sos disciplinado, que tu acción lo demuestre, no tu palabra. Si vos sos una persona que te autodefinís como proactiva, que tu acción demuestre tu proactividad, no tu palabra. Y me pareció maravilloso para compartírselos, porque creo que también, habla un poco o resume lo que veníamos hablando, ¿no? Que yo sé que hice un popurrí y que quizás los puedo haber mezclado, pero ahora voy a volver para que queden las habilidades un poco más claras en este entrenamiento, ¿no? Y yo creo que realmente el 15% es un salto de liderazgo, y el liderazgo se compone de buena comunicación. El liderazgo se compone de volverte cada vez más empresario, de hacerte responsable de llevar los números de tu negocio. Yo recuerdo que en el 15% dije, ok, yo quiero sentirme más empresaria. Tenía como una visión del ser empresario medio equivocada. Y dije, ok, voy a llevar los números de mi negocio. Porque al cierre de mes, si yo no cierro como me propuse cerrar, tengo que revisar qué falló. Porque si en vez de tener un negocio digital tuviera un negocio tradicional, estaría haciendo obviamente los números al cierre de mes. Entonces, ¿por qué acá no hacerlos?
Y eso es parte de la responsabilidad, de la humildad, que son valores, como dice Londonio, que hay que demostrarlos aplicándonos y no diciéndolo, ¿no? O sea, por eso se los comparto. Pero vuelvo al 15% de la comunicación. Los números, la comunicación, el liderazgo, el poder llevar a tus equipos a otros niveles, el aprender a cerrar el mes, el estar en permanente comunicación con toda la organización. A veces los chicos me preguntan, ¿cuál es la habilidad básica para dar el salto del 15 o del 18 al plata? Y yo siempre les digo que aparte de aprender a cerrar el mes, es estar en permanente comunicación con todo el equipo. Eso fue como lo hice yo y eso fue lo que me llevó a construir un vínculo hasta con la última burbujita. Anoche teníamos una reunión de calificados con algunos de los chicos del equipo de Lauti Rojas y bueno, y con los chicos hablábamos de esto, ¿no? De decir, a mí, como empresaria, como responsable de mi organización, no me molesta, más allá del resultado que uno tenga, que me escriba el nuevo para preguntarme cómo contactar. A mí no me molesta, no siento que eso me desedifique para nada, al contrario, digo, wow, qué buen trabajo que están haciendo los chicos. Seguramente están haciendo un trabajo de edificación, seguramente están haciendo un trabajo de apalancamiento y seguramente, como dice Maxwell, esa persona nueva me está viendo a mí como el líder que trabaja con el equipo, con el líder que está entre la gente, poniendo el trabajo. Porque desde tu casa sentado frente a una computadora, como decíamos antes, va a ser muy difícil. Hoy es real. Pero tenés que sí o sí estar en contacto con esos nuevos empresarios, generando el vínculo, generando la confianza, trabajando con esos valores de los cuales habla Londonio, aprendiendo a cerrar el mes, mostrándole la visión que vos hoy tenés, mostrándole la visión de lo que puede ganar, sacándole las excusas. Yo siempre digo que somos extractores de excusas. O sea, nos encargamos de sacarle las excusas a las personas. Esta semana me escribían algunas de las chicas que cerraron el 12% el mes pasado y me mandaron esos audios largos, vieron que a uno a veces le mandan, y yo escuchaba el audio y digo, wow, está lleno de excusas. Bueno, ¿cuál es mi trabajo como líder de influencia? Sacarle esas excusas. Ese es tu trabajo como líder también a partir de 15%. No le compres las excusas a tus equipos. Ayúdalos a crecer. Es lo mejor que podés hacer. Porque esas personas luego lo agradecen. Porque esas personas dicen, claro, mira, yo lo estaba pensando de esta manera, pero quizás Lu, que tiene un poco más de tiempo de negocio y que tiene una mentalidad más forjada a lo empresarial, lo vio de otra manera, me lo compartió y entonces yo ahora crecí. Y miren cómo volvemos a lo mismo, la escucha a la línea de auspicio. ¿Te vas a enojar con la línea de auspicio? Probablemente. ¿Te van a decir cosas que no te gustan? Probablemente. Pero es de las únicas personas de las cuales vas a aprender. Y miren, yo tengo una línea de auspicio gigante que está toda calificada. Entre mi diamante y yo hay 40 calificados o más. Y sin embargo, cada una de esas personas fueron muy importantes en algún momento del transcurso de mi negocio. Muy importantes. Mentores, mentoras, personas que han estado cuando las necesité, personas que me transmitieron visión cuando no la tenía, personas que creyeron en mí cuando yo no creía en mí, personas que me acompañaron en momentos difíciles. Esa va a ser tu línea de auspicio. Escúchala, porque no importa el resultado que tenga, importa que tiene mucha más experiencia de la que tenés vos hoy. Entonces, escuchá lo que te pueden llegar a decir, escuchá lo que te pueden llegar a sugerir, porque encima al ser un sistema ganar-ganar, jamás nadie te va a querer perjudicar. Entonces, el escuchar, y esto también a veces hay que enseñarlo, porque en ningún lado nos enseñan a escuchar, o en muy pocos espacios nos enseñan a escuchar. La escucha es, como decía Londonio, ¿no? Aplicar lo que te dijeron. Porque si eso simplemente quedó ahí en la nebulosa es porque no escuchaste o porque todavía no viviste el proceso suficiente para poder llevar a la acción eso. Entonces, amigos, yo no sé ni cómo estamos de tiempo, pero sí sé que tenía cosas anotadas para compartirles respecto a los temas puntuales que teníamos que
que charlar, así que lo voy a revisar porque ya ni me acuerdo de qué hablamos y de qué no. Bueno, bastante bien, hemos hablado casi de todo. Bien, hemos hablado casi de todos. Algo más que quería compartirles, ¿no? Y esto que les decía de que a veces nos volvemos un poco administrativos en estas calificaciones y es un gran error. Y si se los digo es porque me pasó, no es porque lo haya visto, simplemente es porque a mí me pasó también. Y lo que quería compartirles es que a partir del 15% también es los básicos. Los básicos, los básicos, los básicos. Porque incluso lo hablábamos con los calificados de una de mis organizaciones ayer y decíamos, tenemos que dar el ejemplo asociándonos. Porque, claro, es uno de los básicos y muchas veces cuando uno califica empieza a asociar uno con su equipo y uno no deja más de ser el tope de la organización. Como dice Maxwell en las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Sos el tope. Yo soy el tope de mi organización. Vos sos el tope de tu organización. Por eso es tan importante que puedan dar un salto de visión a partir de la asociación y por eso les decía, si hoy no estás haciendo los básicos, estás equivocado porque los básicos te llevan a diamante. O es más, no les voy a hablar de diamante porque es algo que todavía no sé hacer porque todavía evidentemente no pude construir ese resultado. Vamos en camino hacia eso, pero les hablo desde un platino fundador, que es la calificación que estoy hoy transitando. Los básicos te llevan a platino fundador. Y la responsabilidad va creciendo porque quizás después de platino, aparte de hacer los básicos, vas a organizar un evento semanal. O porque quizás a partir de platino, aparte de hacer los básicos, vas a tener calificados en tu organización que vas a ser responsable vos de elevarles el nivel y de llevarlos a otro pin. Cuando hablamos de responsabilidad, hablamos de eso. Más personas, más responsabilidades. Más personas soñando, personas que quieren crecer. Personas que quieren crecer, por decantación vas a crecer vos. Pero ¿cuánto vas a estar al servicio de tu organización? ¿Cuánto de lo que vos sos vas a dar? ¿Cuán congruente estás siendo con esa meta que te pusiste? Hoy estamos a día 20, amigos, por ejemplo. Y yo vengo viendo mucho que a veces nos acostumbramos a ponernos una meta y a no cumplirla. Y eso es un gran error. Y no cumplir porque uno tenga que cumplir. Lo más importante es que cumplas para vos. Y que no te acostumbres a ponerte una meta que después no estés dispuesto a poner el trabajo suficiente para que esa meta se cumpla. Entonces, es muy importante que cuando uno se ponga una meta, sepa cuán dispuesto está a poner el trabajo necesario para que esa meta se cumpla. Y nosotros poder hacer lo mismo con los equipos. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que si tu equipo hoy no sabe qué acción tiene que poner para alcanzar esa meta, el responsable o la responsable de poder transmitirle esa información sos vos o somos nosotros. O sea, porque si hay una persona que no sabe cómo construirlo es porque ahí hubo falta de línea de auspicio en donde lo esté guiando para que eso suceda. Insisto, todas estas cosas que yo les comparto son cosas que me pasaron y por eso se las comparto. Porque no les puedo hablar de cosas que no han pasado en mi organización, pero bueno, uno vive de manera tan intensa este negocio que en un poco más de 3 años han pasado muchas cosas, hemos vivido muchas experiencias y por eso uno tiene la capacidad de poder aprender de esas experiencias para capitalizarlas. Entonces, yo hablo con Francisco Frau o hablo con Santiago Alfonsín, que ya han pasado por un zafiro fundador, que van por calificaciones mucho más grandes, y me van marcando el camino y me dicen, ojo Lu, porque ahí hay un escombro, anda por el costado, porque ya pasaron por ese camino. Es como si estuvieran caminando por un campo minado y ya saben dónde están las minas, entonces las van esquivando y uno, si tiene la humildad suficiente, va atrás de esas personas que ya esquivaron esas minas, ¿no? Es tan simple como eso. Y yo siempre hago una analogía con el teatro. Bueno, no les hablé de mí mucho, pero yo soy actriz hace muchos años. Y yo siempre digo que en el teatro, en general, cuando el director no puede ensayar, el ensayo se suspende, porque no hay una mirada externa. Y para poder hacer de manera efectiva un espectáculo, una obra, uno necesita una mirada externa. El rol de la línea de auspicio en este caso es el mismo. La mirada externa de tu negocio, de cosas que quizás vos por tenerlo cerca
no lo ves, y él o ella te van a poder guiar y te van a poder decir, mirá que yo desde esta óptica o desde este ángulo estoy viendo esta cosa. Por eso digo que es casi como el mismo rol que cumple el director en el teatro o el director técnico en el fútbol para los que le gustan el fútbol, ¿sí? Esa mirada externa que está viendo cosas que vos por tenerlo de manera cercana no lo podés ver. Por eso es tan importante que desarrolles la humildad y la confianza para recibir esa mentoría permanente y para entender que todo lo que sucede en tu negocio de vos para abajo es responsabilidad tuya. Y vos me podés decir, che, Lu, pero eso que estás diciendo no está bueno porque a mí me duele. Tranquilo, a todos nos dolió. Todo lo que sucede y todo lo que no sucede en tu negocio de vos para abajo es responsabilidad tuya. ¿Responsabilidad en qué sentido? En algo que querías comunicar y no comunicaste, en habilidades que todavía no desarrollaste, en personas que todavía no encontraste, o quizás no las buscaste lo suficiente, o quizás no pudiste poner la acción suficiente para encontrar a esas personas, para generar esa estructura que sea más rentable, para dar ese salto de nivel. Todo eso es responsabilidad de cada uno de nosotros. Entonces, empecemos, porque cuando uno entiende el potencial que cada uno de nosotros tiene al ser responsables, pasan cosas maravillosas, pero pasan cosas maravillosas desde lo positivo. Porque a mí me dolió un poquito entender que las cosas que no estaban pasando en mi negocio eran responsabilidad mía. Pero cuando dije, si esto depende de mí, no puede fallar nunca, las cosas cambiaron. Y todo empezó a fluir de una manera mucho más positiva. Entonces, amigos, creo que estamos de tiempo. Sí, ya estamos, me enseña, porque como al final tuvimos que abrir YouTube desde el celular, no puedo ver el reloj, estoy como sin guía, sin línea de auspicio. Así que bueno, amigos, espero que les haya servido. Realmente lo quise encarar hacia los temas que tocaban en esta semana, porque entiendo que son temas que quizás las semanas anteriores no se han tocado porque se trataba de hablar de otros temas, así que realmente espero que les haya servido. Les deseo a todos un excelente cierre de mes. Hoy estamos ahí a 20, ya estamos en cierre, amigos. O sea, no esperemos para cerrar los últimos 5 días. Si hoy no estás dibujando tu red, si hoy no estás viendo qué nueva calificación se puede cerrar en tu organización, es porque todavía no tenés la visión suficiente del imperio y de la libertad que estamos construyendo. Así que les deseo un excelente fin de semana, un excelente cierre de mes, exitoso y con toda la acción que haya que poner para cumplir nuestros sueños. Les mando un beso gigante y gracias a las hoy 85 personas que están ahí. Muchísimas, muchísimas gracias.